Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días, Distrito 10. Vamos a partir una nueva semana bueno, la partimos ayer en realidad, pero ya uno no sabe en qué día está viviendo, no sabe si es domingo, miércoles, sobre todo para los candidatos que todavía no saben si la elección es este domingo o en un mes más o en 3 meses más, pero en fin. Santiago de nuevo está convertido en una ciudad fantasma. De todas maneras la circulación es más alta de lo que debiera y seguimos convertidos en una distopía donde en los supermercados la ropa de agua es peligrosa, donde no podemos comprar, podemos comprar botellas de vino, pero no podemos comprar pañales. Podemos entrar a enormes supermercados y convivir, ¿no?, con un montón de gente, pero no podemos salir a la calle a pasear a nuestros perros es una cosa muy, muy extraña. Ha erosionado mucho la autoridad, la credibilidad de las autoridades, la extrema dispersión de las medidas y lo errático de la conducta de la autoridad. Hoy día tenemos un tema maravilloso, es un tema realmente... A ver, de esto podríamos estar hablando un día entero. Pueblos originarios es un tema que nos toca como país, como cosmovisión, como espíritu nacional, territorial, nos toca como ancestros, como visión de mundo, relación con la naturaleza, relación con la divinidad. Uno de los puntos más enriquecedores quizás para el futuro de nuestro país, porque claramente no es hoy, es ese momento en que hagan efectivamente contacto nuestros pueblos originarios con los, entre comillas, chilenos, ¿no?, con los mestizos. Porque estoy seguro que si hay buena disposición, sobre todo de parte de los chilenos, vamos a poder acceder a un baúl de maravillas, ¿no?, de formas de ver la vida diferentes, que nos van a ayudar en el mundo que viene, que es un mundo que exige proteger a la naturaleza, que exige una relación más armónica, una relación donde nosotros no seamos las personas que estamos frente a un dominio que nos pertenece, sino que estamos integrados a un ciclo del que dependemos. Vamos a conversar hoy día con personajes, con candidatos a la constituyente por escaño de pueblos originarios, y vamos a partir con Salvador. Yo no sé si está por ahí, Egidio. ¿Hola, Salvador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Buenos Salvador, días. ¿cómo está? Mari. Muy buenos días. Mari. Salvador Millaleo es abogado mapuche, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es una persona a la que podemos conversar e introducir en este tema que desde hace ya unas 3 décadas está cada día más presente en nuestra realidad. Yo recuerdo cuando se acercó el aniversario de los 500 años del descubrimiento de América, que fue denominado Encuentro entre Mundos. En otros lugares le hablaron de choque, ¿no?, de un choque, de una colisión de civilizaciones. Recuerdo un gesto que retrató a Chile de cuerpo entero. Lo recuerdo perfecto. Patricio Aylwin, que estaba en cargo el año 92, invitó a una delegación de loncos mapuche a La Moneda, y ellos ingresaron, no recuerdo si fue en el marco de los 500 años o de otra conversación, pero fue alrededor de la fecha. Y lo que hace es regalarle un macetero con un pino. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo, porque ni siquiera yo lo tenía tan claro en esa época, tenía un amigo que venía de la zona y me dijo, se agarraba la cabeza y dice, no lo puedo creer, le dan ganas de agarrarse a cabezazo, porque el pino es el símbolo del despojo, el símbolo del maltrato a la naturaleza, el símbolo de la invasión de los grandes capitales al territorio, al Gualmapu. Yo creo que ahí quedó clarísimo el desconocimiento que había de parte del mundo inca, ¿no?, del mundo chileno. Y un segundo momento
fue cuando en un programa de televisión, de TVN, había un empresario de la zona que decía, pero si yo siempre he tenido buenas relaciones con el pueblo mapuche, con los araucanos, decía, en esa época. Con los araucanos siempre he tenido buenas relaciones. Y había al frente una señora con su traje tradicional, y ella viene y le dice, siempre, sí, toda la vida me junto con ellos. Ah, mire usted, ¿eh? Y le da 3 frases en mapudungun. Y el tipo se queda helado. Y le dice, ¿cuántos años se relaciona con ellos? Como 40 años, no ha aprendido nuestra lengua. Y yo creo que ahí ya nos citaron o nos establecieron la agenda para los próximos 40 años. Y 30 años después, seguimos sin conocer de qué hablamos cuando hablamos de pueblo mapuche, seguimos sin saber lo que hablamos cuando escuchamos a alguien hablar mapuzungún. Oye, Salvador, qué gusto poder hablar contigo hoy día. Me gustaría que tú nos contaras, comenzaras a contarnos o a conversar sobre este tema a partir de lo que ocurrió el año 92, cuando comienza recuerdo la gente de Quinquén, los pehuenches, ahí del Valle de Quinquén, con el clan de los Meliñir, con la sociedad galletúa, cuando comienza lo que se conoce, ¿no?, como este primer alzamiento de los últimos tiempos del pueblo mapuche. ¿Qué reventó? ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de esos años? A ver, muchas gracias, Jorge. La verdad que recordar ese periodo también para mí, que soy un mapuche criado en la ciudad y por lo tanto bastante alienado por la que es la experiencia, sido mi vida, toda mi vida en Santiago, recordar ese año es un proceso, un punto de inflexión, porque en el fondo no es un año donde podríamos decir que empezó la revuelta indígena. Ha habido revueltas No. indígenas desde el inicio de la colonización, en particular el pueblo mapuche, y de manera repetida, digamos, los distintos malones, las revueltas de Tupac Amaru, en fin, y un conjunto de manifestaciones, protestas, a lo largo también de la historia de Chile. Desde que Chile existe como una república, había una serie de manifestaciones normalmente aplacadas por la fuerza. Pero ¿qué pasó en el 92? Que hubo un hito, que es el hito de los 500 años, que permitió visibilizar en términos globales lo que había sido la experiencia para toda la humanidad, no solo para un país en particular, de la colonización. ¿Qué fue este encuentro? Que no fue un encuentro, sino que fue la negación y la subordinación del otro, que fue la fortuna de los que fueron favorecidos por ello. Es decir, Europa, que era un margen de la humanidad, era una esfera cultural que estaba al margen de lo que era el centro de la cultura en esa época, que era el mundo musulmán, se transforma con la dominación de América en el centro del mundo y llegó a serlo hasta el siglo XX, digamos, donde colonizó todo el resto del planeta. Entonces, vivenciar eso, revivir eso, no como una experiencia de la bendición que nos llegó con integrarnos a los imperios, digamos, europeos, abrazar el cristianismo e incorporarnos al capitalismo global, sino recordar que todos esos procesos fueron procesos de sumisión, de destrucción, y que había una deuda en virtud de eso pendiente con todas las naciones indígenas del mundo. Entonces, para los que vivimos esa experiencia en la ciudad, con esta alienación, de estar desconectados de la tierra, en muchos casos haber perdido la tierra, digamos, completamente, fue pensarlo en nosotros mismos, la oportunidad de descubrir, bueno, nosotros somos o unos otros respecto a donde vivimos, que somos tratados además como ciudadanos de segunda clase y que se nos permite o no se nos ha permitido vivir nuestra propia identidad. Y tenemos derecho, incluso si nosotros hemos perdido algo, tenemos derecho a luchar por recuperar esa identidad y con todo lo que eso significa. Y luchar por la identidad no es simplemente buscar un lugar bajo el sol en medio de este desierto de cemento, digamos, o dentro de la lógica del capital que se está imponiendo en este país bullante en esa época, sino buscar que se nos reconozca con todos los derechos humanos que correspondan. Y eso fue una toma de conciencia. Pero, como te dije, no es un hito en el sentido que fue a partir de allí hubo
hubo más rebeliones, antes había habido otras rebeliones, protestas y luchas, pero fue un hito de conciencia. Salvador, me interesa mucho, como estamos hablando para el Distrito 10, para Santiago, La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia, me interesa ese punto de vista. Me interesa el punto de vista del mapuche que nace en Santiago, desconectado, que no tiene contacto con sus ancestros o con su cultura original. ¿Cómo es ese proceso de reencontrarse? Alguna vez me conversé con algún representante de pueblo originario y me decía se está dando un fenómeno muy raro, pero muy bonito. Nietos y abuelos que hablan mapuzungún, pero padres que habían perdido el contacto. ¿Cómo fue tu propio proceso de reencontrarte con esto, con abrazar tus orígenes? Bueno, es un proceso que demora toda la vida. Si yo, desde esa época donde se toma la conciencia, yo diría que hasta el día de hoy estoy recuperando. Eh, ¿Qué significa la alienación en la ciudad? Lo que nos llamamos los mapuches, los mapurbes, como dice el poeta David Aniñir, o los hijos del asfalto, digamos, los que nuestra tierra fue el asfalto y por lo tanto nuestra conexión con la tierra está mediada o bloqueada por la ciudad. Entonces, para nosotros significa tomar conciencia de que somos distintos, pero que nuestro derecho a la diferencia está así atenazado, está bloqueado. Y empezar a preguntarse qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Y eso es complejo en varias dimensiones. Complejo porque la sociedad chilena hasta el día de hoy, aunque ha cambiado, pero hasta el día de hoy tiene este racismo a flor de piel, menos, yo diría que los sectores populares son los que más han cambiado en la sociedad chilena, pero las élites claramente no. En el sentido de los prejuicios, los estigmas raciales, asociar a los mapuches personas flojas, violentas, en fin, salvajes, es lo que ya decían en el siglo XIX, que lo repiten constantemente. Y luego que estábamos en la ciudad no en la mejor posición, no estábamos en las mejores comunes ni instalados, sino que fue una migración que hicieron nuestros padres desde el sur, con pocas redes, haciendo lo que podían, con mayor o menor fortuna, y donde lucharon por darnos una educación, pero que era un acceso a lo que era, digamos, la educación huinca, digamos, eso era su esfuerzo, que tratar de sobrevivir y prosperar económicamente en un entorno muy marginal, y donde algunos tuvieron más suerte, otros no, pero donde tú puedes ver una concentración de una presencia mapuche en ciertas comunas, y en cambio las personas que tuvieron acceso a más educación fueron dispersándose un poco más, pero hay comunas donde los sectores mapuches son parte, digamos, de los sectores populares. Todavía, digamos, pero han generado un tejido ahí muy denso, muy fuerte. Uno puede ver ahora, por ejemplo, ciertas comunas donde las ollas ¿Son comunes, cuáles? eh, o sea, si uno va a La Pintana, por ejemplo, las ollas comunes que están ahí, muchas de ellas son sostenidas por comunidades mapuches, porque hay comunidades que se han organizado y ellos tienen un tejido que les permite organizarse con mayor facilidad. Bueno, en la Florida estuvo la primera comunidad mapuche de Santiago, que fue el Funche. Y así en varias comunas, San Joaquín, digamos, si tú ves ahí, Macul, por ejemplo, donde hay una comunidad ahí en, en Maratón, Conquilín, donde hay varias comunidades, una Rapa Nui y otra Mapuche. Entonces tú vas a ver que hay un resurgimiento que va a partir de los 90 en particular, y con ese hito que tú mencionabas, va generando un tejido social que va permitiendo a los mapuches de las ciudades reencontrarse, pero no es un reencuentro completo, no es un reencuentro con la cultura, digamos, una cultura que está en plenitud, sino una cultura que está maltratada y donde tenemos pocas posibilidades de aprender la lengua o de vivir las tradiciones. Ha sido toda una lucha en Santiago con establecer sitios ceremoniales, por ejemplo, instalar rehues, generar ceremonias o juegos, digamos, de palín. Es muy difícil, existen muchas restricciones para que los pueblos indígenas tomen terrenos, sobre todo porque
la ciudad está entregada a la especulación inmobiliaria, entonces no hay espacio, digamos, y bienes nacionales es muy renuente para permitir eso. Entonces, tenemos ese bloqueo, y por otra parte también está el propio proceso dentro del mundo mapuche, que el mundo mapuche, cuando fue invadido, se encerró culturalmente en una resistencia cultural para Mm, preservar su cultura en el espacio rural. mm, De los hablantes de Mapudungún, de los que seguían practicando las ceremonias tradicionales, y muchos de ellos pensaban, y muchos de ellos todavía piensan, yo diría menos, pero yo lo sentí cuando era niño, que los mapuches de la ciudad no somos mapuches, que dejamos de ser mapuches. Entonces claro. estábamos bloqueados por un lado y por el otro. Por el lado del Estado, de la sociedad mestiza, y por el lado mapuche sentíamos una especie de rechazo. En ambos lados esto ha disminuido con el tiempo. En la medida que el mundo mapuche se está pensando como una nación, y una nación es una nación que siempre tiene varios niveles, que tiene varios sectores, que tiene diferencias internas y que con problemas, todavía no resueltos, yo creo, pero ha empezado a ser más integradora de sus propios vástagos, digamos. Y no ha reconocido a los guarriaches, digamos, los habitantes de la ciudad ya como un pueblo que es mapuche también, con algunas Claro. imperfecciones para ellos, pero y en la ciudad mayor, claramente nos vemos en la sociedad mestiza, nacional chilena, uno ve que en los sectores populares hay una valoración distinta en los mapuches. Pero Mm, nosotros nos enfrentamos con esas dos cosas, y ese ha sido nuestro calvario, nuestra ruta de retorno. ¿Cómo retornamos? Sin poder retornar físicamente, sino culturalmente, sí. mentalmente, espiritualmente a ser mapuche, y también aportando lo que es la novedad de la ciudad. Toda esta experiencia que tú debes conocer de grupos de música, de rap mapuche, de rock mapuche, la misma poesía, todos son fenómenos que tienen algún componente híbrido, que es Mm, precisamente el componente urbano de los que vivimos mm. acá, que algo aportamos a la hora de volver a nuestras raíces. Oye, muchas gracias, Salvador. Vamos a invitar a Ingrid Egidio. ¿La Uh-huh. tienes por ahí? Tírala. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Es esto. ¿Cómo estás, Ingrid? Marimar, Mari, Compulamien, Marimar también. un Bueno, gusto Ingrid verles. Conejero, sí, Ingrid Conejero es candidata constituyente por escaños reservados para el pueblo mapuche. Y me gustaría, Ingrid, que tú nos contaras suena feo, pero tu currículum, ¿no? Tu currículum vitae. ¿Qué es lo que, qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, de dónde vienes? Danos unas luces sobre eso. Bueno, yo primero que todo soy mujer mapuche, soy madre, tengo 3 hijos, soy profesora de educación básica y diferencial, y en general he sido activista por la causa mapuche desde hace muchos años, desde Santiago. Hacía memoria con lo que hablaba Salvador, porque yo nací en Santiago, soy parte de este mundo mapuche diaspórico, de la migración forzada, soy la generación que nació en Santiago, de estos padres jóvenes que se fueron en su época a trabajar a Santiago. Y bueno, esa soy yo, ahora estoy trabajando en esto que es algo totalmente distinto a lo que hemos hecho hace mucho tiempo, tratando de estar presente en un proceso político histórico. Nos interesa estar allí, así que agradecida del espacio para conversar con ustedes. Oye, Ingrid, y para hacer un paralelo con lo que comentaba Salvador, ¿cuál fue tu proceso? ¿En qué momento tú dijiste? Porque a mí me pasó en la escuela, en mi escuela en Valparaíso, me pasó que yo fui testigo de la vergüenza, de las distintas vergüenzas que existían. Estaba la vergüenza de ser pobre, la vergüenza de ser colorín, la estupidez, la vergüenza de venir de ser pampino, la vergüenza de vivir en una población equivocada, la vergüenza de Mm, ser mapuche. Eso mm, también lo vi yo, en los años 70, 80, yo lo tenía muy en los dedos. Y también me tocó vivir a principios de los 90 el orgullo de pronto de algunos de declamar que eran mapuche y ya no mm, esconder el segundo apellido, ¿no? Ese apellido del claro, Millaleo, claro, el apellido Calfucura, de pronto me encontré con alguien de mm, apellido Calfucura, ¿no? Y el orgullo pero que era incipiente. ¿En qué claro. momento tú te enfrentas a eso y realizas ese proceso? Mm.
Bueno, yo personalmente tengo una historia bien particular que quizás pueda reflejarse con otras personas en el sentido de que nacimos en Santiago, pero yo siempre tuve el vínculo con el Gualmapu, siempre tuve el Ah, vínculo con el campo, con la abuela mapuche que hablaba mapudungún, con este viajar año tras año a permanecer, o sea, la vida en Santiago era la vida de trabajo y de escuela. Y ya, la vida en el campo era la vida de las vacaciones y de una rica sensación de bienestar en el campo, con la tierra, una conexión igual desde chicos, que uno cuando es niño lo necesita tanto. Entonces mm, yo en ese sentido no tuve tanta confusión, no ya, tuve un proceso complejo de autoidentificarme como mapuche o de identificarme en mi cultura. Pero sí sentí eso que dices tú, que sí había muchas veces donde a mí me dijeron negra, donde me dijeron curiche, donde me dijeron, y yo prácticamente no lo entendía, cuando era chiquitita no lo entendía, no entendía por qué alguien me decía que algo por mi color de piel. Yo no tengo los apellidos que hay en mi familia son Cañupán, Naín, pero mi papá es Samuel Conejeros Cañupán Naín. Entonces, o sea, Cañupán, Conejeros Cañupán. Entonces, yo por lo menos no cargué con los apellidos como para que alguien me mm, dijera, tú eres mapuche o no eres mapuche. O sea, podría haber pasado desapercibida en la escuela. Pero sí sabía que era mapuche y mm, ya en un proceso de adolescencia donde uno empieza a entender que hay dos mundos, porque desde niño uno no lo entiende. Pero cuando ya eres grande y empiezas a ver que se habla de los mapuche y que se habla mal de los mapuche, también empiezas a sentir esta tensión, esta dificultad que hay para asumir tu propia identidad, tu propia cultura. En mi caso, favorablemente, yo siempre estuve en escuelas donde lo mapuche, por ejemplo, era valorado. Estuve en el Liceo Darío Salas, donde los profesores, cuando hablaban en historia, hablaban muy bien de este pueblo. Y después, como profesora, estudié en el pedagógico, en la UNCE, donde también la cultura mapuche era valorada porque también hay una otra visión. Entonces no mm, tuve agregado a mi vida, a mi dificultad de adolescente o de joven, el tema del racismo en mí, pero sí lo viví cuando llegué acá al Gualmapu, cuando decidí volver y vivir acá en Temuco. Fueron las primeras veces donde en la calle me dijeron india, tonta, no sé, cualquier cosa, y empecé a sentir fuertemente el racismo acá en Temuco, porque hay una vida distinta. O sea, lo que nosotros pasamos acá en Temuco, lo que se ve en Temuco, es muy distinto a lo que se ve en Santiago. mm, Entonces yo empecé a ver, por ejemplo, los noticieros, la red Araucanía que se da aquí todos los días y todo el mundo la ve, constantemente habla de terrorismo, constantemente mm, habla de violencia rural asociada al terrorismo mapuche. Entonces hay una fuerte carga para hacerse sentir como mapuche acá. Es más difícil, diría yo, es más pesado el tema de identificarse porque ha habido una constante desde los medios de comunicación poderosos que te dicen que el mapuche en este caso ya somos terroristas y somos narcotraficantes prácticamente ahora. mm, Entonces mm. acá yo creo que ha sido más difícil, pero en mi caso yo he tenido la fortuna de nacer en una familia que siempre nos reconocimos con esta, con esta doble vida. Ujú. Ahí sí. Se cortó, disculpen. No hay Entonces, yo problema. tuve la fortaleza de tener una identidad mapuche desde chica muy fuerte, mi familia por lo menos se encargó de eso, no tuve problemas, pero sí reconozco lo que dice Salvador. Sé Mm, de esta como discriminación interna, donde hay niveles de mapuche, el mapuche que vive en el campo, el mapuche que vive en comunidad es más mapuche que el que vive en la ciudad. Y el que vive acá en Temuco es más mapuche que el que vive en Santiago. Entonces, ahí se va dando una serie de dificultades que igual no aportan mucho a la convivencia, pero sí mm, son cosas que tienen su origen. No es porque sí, o sea, estamos atravesados por un proceso colonial, estamos atravesados por la desconfianza, estamos atravesados por una cultura que nos hizo ser desconfiados, que nos hizo mirar al otro incluso con desprecio. Entonces ahí yo creo que tenemos que un poco irnos
limpiando de eso para poder avanzar, porque somos una cultura súper diversa y una claro. cultura que ha sobrevivido a un proceso de colonización terrible, por lo tanto también tenemos un valor muy bueno en nuestra adaptabilidad, diría yo. No, claro que sí, sin duda. Yo como estamos acá en este círculo, yo les quiero contar lo que me pasó a mí, que no le importa a nadie, pero igual lo quiero contar. Lo que me pasó es que yo vengo de ese mundo donde al principio, donde en las escuelas insultaban o le decían indio de porquería a alguien que tenía un apellido mapuche. Yo por crianza, la verdad es que de verdad no entendía tampoco por qué. A mí en mi casa siempre me enseñaron que todos éramos buenos, que no había ninguna diferencia, desde el lado de la ética, más que del lado de la política, ¿no? Tenía como eso, entonces era raro para mí. Pero de todas maneras, sentía por educación esa forma de superioridad del blanco, bueno, ¿no? O paternalismo. Sí, nosotros vamos a ayudar a estas pobres personas que están en esos bosques viviendo apenas. Y la primera vez que viajé a México, ¿cachai? Para donde uno se tiene que dar la vuelta para veces para entender las cosas. Conocí a unos amigos mexicas y empiezo a conversar y me doy cuenta, me cae el tejazo cuando venía en el avión de vuelta, que los mestizos, que los chilenos, somos una cultura en formación muy temprana que en realidad no nos da para llamarnos aún ni siquiera pueblo, y que frente a mí, en cambio, tenía estructuras sociales complejas, absolutamente delineadas, ¿no? Y eran las que yo veía con ciertas formas de paternalismo. Esa patada en la cabeza de descubrir que aquí los fantasmas sobre el territorio somos nosotros, los, 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 los mestizos, ¿no? Fue muy potente. Y 10 años después me tocó ir lo conté el otro día, a una escuelita en Cunco Chico, y me pidieron hablar con unos niños y me explicaron que ellos eran mayoritariamente mapuches, niños de 7 años, 6 años, pero que eran cercanos a la ciudad y que habían vivido con mucha fuerza el insulto, la discriminación y que estaban con ciertas formas de depresión, ¿no? de autoimagen. Y con toda humildad y con toda honestidad yo les decía, miren, ustedes saben de dónde viene mi lenguaje, les decía yo. Mi lenguaje viene de España. Mi religión viene del Medio Oriente. El diseño de mi ropa viene a lo mejor de Italia. Los aparatos que uso vienen de Alemania. Le empiezo a dibujar este Frankenstein que somos los pueblos mestizos. Y les decía, en cambio, el pueblo mapuche tiene su propio idioma, su propia cosmovisión, su propia religión, su propia vestimenta, sus propias tradiciones. Son un organismo, un mecanismo, una sociedad, un complejo con una identidad propia. Somos nosotros los que tenemos que aprender. Y los niños me abrían los ojos y no sé si habrá tenido algún fondo. Yo creo que fue más importante para mí decirlo, ¿no? Es súper, y siempre lo he visto de esa manera. Siento que el mestizaje chileno tiene un gran tesoro ahí al lado, y que el día que empieza a haber que creo que está ocurriendo, un trasvasije, un aprendizaje del mundo y de la cosmovisión mapuche, vamos a ganar enormemente como sociedad. Salvador, te quería hacer una pregunta. ¿Tú has visto en los jóvenes resistencia a reconocerse como mapuche? ¿O eso se ha ido perdiendo cada día más, o ya nacen sintiéndose orgullosos de lo que son? ¿Te ha tocado presenciar algún proceso complejo de conocimiento en ese sentido? No, hay un cambio, pero no digamos que un cambio que haya eliminado esa resistencia que era tan propia, porque en mi generación muchas personas, digamos, de mi propia familia, tuvieron procesos muy largos de que no, o la generación de mi padre también, de resistirse, a autodenominarse mapuche, a asumir cultural y políticamente después lo que eso significaba. Y eso lo vi en mi generación también y lo veo todavía. O sea, aquellos que se piensan así como mapuches que valoran su cultura, pero que buscan sobre todo integrarse. Eso existe todavía, existe, y
que no se preguntan o no es un tema relevante el tratar de recuperar la lengua, al menos la comprensión de los significados de la cultura mapuche. Eso existe todavía y uno ve, o sea, niños todavía que respecto a los mapuches todavía es algo accidental. Yo creo que es menos la posibilidad que existe que se nieguen, pero sí que no le den una importancia relevante en su vida. Eso existe, pero ha cambiado. Yo creo que eso cada día es más difícil en la medida que existe un mundo organizado, pero no solo un mundo mapuche organizado, que existen muchos agentes culturales que han planteado la cultura como un elemento también que está ofrecido no solo para los mapuches, sino para todos los chilenos, para toda la humanidad, esto reencontrarse con la naturaleza, vivir una vida armoniosa, defender los derechos de naturaleza. Eso es un mensaje de la cultura mapuche, pero no solo para los mapuches. Exacto, exactamente. Ingrid, y ya, tú eres candidata a la constituyente con escaño de pueblo indígena. ¿Sabes qué me gustaría antes? Me gustaría explicarle, porque aquí este programa lo ven personas que no tienen idea de nada y ¿saben? Es un tema súper transversal en ese sentido. ¿Por qué cuando uno dice enseñemos, hagamos un poco de pedagogía? ¿Por qué no es correcto decir nuestros pueblos indígenas? ¿Por qué no es correcto decir, claro, araucanos? ¿Por qué no es correcto decir, sí, Chile, o este es el pueblo-nación, que es correcto decir pueblo-nación, no solamente pueblo mapuche? Despejemos un poco esas cosas que para la mayoría están en una nebulosa, muy rara. Buenísima las preguntas, las interrogantes, porque yo igual lo he dicho en varios espacios, con el ánimo precisamente de hacer pedagogía, no con el ánimo de ser un ente corrector, ni mucho menos, ni superior a nadie. Simplemente el tema de decir nuestros pueblos originarios es una apropiación. Cuando yo digo nuestros, me refiero a que algo me pertenece o nos pertenece a un colectivo. Y eso es un paternalismo que tiene que ver con la imposición de un Estado por sobre otros pueblos, otras naciones. Entonces, cuando a nosotros dicen nuestro, yo a veces lo entiendo y sé que es con mucho cariño. O sea, personas que a mí me quieren mucho dicen, sí, tenemos que cuidar a nuestros pueblos originarios. Entonces yo le digo, mire, con mucho cariño, nosotros no somos su pueblo. Nosotros nos reconocemos como una nación preexistente y por lo tanto no podemos pertenecer a otros aunque el otro quiera o lo haya impuesto así. Si nosotros decimos sí, somos sus pueblos, ya sería otra cosa. Pero no, nosotros históricamente no hemos negado a esa dominación. Por lo tanto, no la podemos asumir ni permitir que alguien la asuma. Entonces, en esa verbalización, que puede ser hasta cariñosa, que puede ser como un poco de esto de querer como asumir que hay que cuidar, que hay que proteger o querer reconocernos incluso, yo creo que hay mucho de este chip interno colonial en donde sin querer vamos mirando al otro como un menor, como alguien que no está a nuestro mismo nivel. Porque nosotros no decimos nuestros chilenos, no decimos nuestros aymara, o no subyugamos en el lenguaje a otro pueblo. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema de ir corrigiendo eso de los nuestros. Lo otro que dices tú, ¿por qué es una nación? Porque nosotros políticamente no hemos definido como nación, tenemos una historia. Ahora que Chile no conozca tanto de esa historia, también es una intención que tiene que ver con que la historia es colonial. La historia ha sido escrita por los colonizadores. Entonces, por supuesto que no va a estar escrita nuestra parte de la historia, aunque sí hay historiadores ya hace muchos años que vienen escribiendo nuestra historia. Y tenemos a Pablo Marimán, por decir algunos, y este colectivo de historia mapuche que existe hace muchos años también, en donde mujeres y hombres han escrito parte de nuestra historia, y ahí está claramente las fechas, están los datos, por qué nosotros nos reconocemos como un pueblo-nación. Además fuimos reconocidos por este Estado que, si bien en un momento nos avasalló, pero también nos reconoció a través de tratados. Entonces, la corona española nos reconoció.
No estamos hablando solamente desde nuestro lado, estamos hablando con datos históricos que son más o menos recientes. La historia entre Chile y el pueblo mapuche es reciente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos una nación que tenía una ardua vida y un vasto territorio antes de la invasión. Entonces sí, somos una nación, ahora que estemos pasando por este tránsito en donde aún necesitamos llegar a niveles de libre determinación, de autodeterminación, de autonomía, es otra cosa. Esta es parte de la historia. Entonces nosotros queremos avanzar hacia otros niveles de autonomía, quizá no a los que teníamos antes, porque eso sería como pensar en tener nuestro territorio totalmente, y yo creo que no es factible, pero sí en ir recuperando. Y tenemos que ir recuperando el territorio también, no solo la lengua, la educación, sino que también nuestro territorio. Entonces, por eso nosotros decimos Pueblo Nación Mapuche. Claro. Me gustaría preguntarte eso. Tú estás en el proceso de entrar a la Convención Constituyente. Si tú me pudieras contar en 3 minutos, en 3 minutos, ¿sí? 4 minutos, ¿a qué vas tú a la Convención Constitucional? ¿Cuáles son tus intereses, tu propuesta, tus puntos relevantes para el pueblo nación mapuche? Primero que todo, nosotros estamos también por una parte estratégica aquí, pensando en lo que podemos hacer adentro. No creemos que toda esta propuesta que hemos hecho y que se está llenando y se está casi desbordando, la vamos a poner y va a quedar así, tal cual. Nosotros creemos que hay que poner los temas. Eso ya es un avance. Para nosotros estar allí va a ser un avance respecto a cómo nos posicionamos dentro del escenario político y esto que tiene que ver con el poder. Entonces, desde ese punto de vista, hemos decidido entrar sin saber hasta dónde vamos a llegar, y yo creo que el pueblo chileno también tiene esa duda. Es la misma. También por las reglas que nos han impuesto, ¿ya? Sí, claro. Pero, ya, fuera de lo estratégico y lo importante que es nuestra presencia, nuestra propuesta política tiene que ver, primero que todo, con el reconocimiento al doble hecho de genocidio y usurpación territorial. O sea, nosotros queremos ir a la memoria y a la historia. Nos interesa que en esta nueva constitución se reconozcan estos hechos que nos afectaron a nosotros como pueblo originario mapuche y a los otros pueblos también. Partiendo de ese reconocimiento histórico, nosotros proponemos la plurinacionalidad como un camino para reparar ciertos daños, ojalá todos, ciertos daños hacia los pueblos y naciones originarias. Y en esa plurinacionalidad, que tiene que darse con interculturalidad en todos los niveles, nosotros proponemos que exista educación intercultural en todos los niveles educativos, más allá del número o porcentaje de estudiantes de uno u otro pueblo que exista. Nosotros creemos que la educación intercultural ya no es un favor, no es una demanda del pueblo originario, tiene que ser un avance en la sociedad completa. Si no la tomamos desde ese punto de vista, estamos en un retraso inmenso con respecto a todo lo que son los derechos humanos incluso. Entonces creo que la interculturalidad se tiene que dar como un principio. Y bueno, y también apostamos a desarrollo de nuestros propios modelos educativos. Creemos que las comunidades tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer nuestros propios modelos educativos, y ahí creemos que el Estado, en estas medidas reparatorias, nos tiene que dar la factibilidad de hacer nuestros propios modelos. Porque ahora se habla en la Constitución de que somos libres de educar a nuestros hijos como queramos, pero esa libertad no la tenemos porque no tenemos la fuente económica para sustentar modelos propios. Entonces no tenemos libertad de educar. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela que nos pone el Estado, a la escuela pública, y que da una mala enseñanza y que no es intercultural y mucho menos tiende a nuestro desarrollo como pueblo. Entonces, creemos que se tiene que fortalecer eso en la educación. Lo mismo en la salud. También consideramos que la salud intercultural es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, creemos que eso se tiene que fortalecer y que todos los candidatos deberían hablar de educación intercultural y salud intercultural. Y bueno, ahí también proponemos lo que es la justicia intercultural y la justicia propia. También hablamos de los derechos lingüísticos y los derechos a la comunicación, porque no es lo mismo decir vamos a poner en la escuela que se promueva el mapuche zungún o las otras lenguas, a decir derechos lingüísticos y derechos de la comunicación. Nosotros también tenemos que tener medios de comunicación
en los cuales nosotros podamos difundir nuestra lengua y nuestro pensamiento. Y eso es súper importante, porque ahí nosotros vamos a tener realmente la forma de cómo hacer que nuestra cultura también se difunda y se mantenga. Y lo más importante dentro de nuestra propuesta es que nosotros vamos por esta libre determinación y niveles de autonomía superior a los que tenemos ahora, y eso sí o sí tiene que pasar también por tener restitución territorial. Se tienen que buscar las fórmulas para que estas 511 comunidades que están en la lista de espera en la CONADI con aplicabilidad, o sea, con una carpetita lista, para que le devuelvan su territorio que está en el título de merced, o sea, tienen todos los requerimientos técnicos, información que les pide el Estado para devolverle su territorio, se los tienen que devolver y tiene que existir un proceso en donde eso se dé, y hay otra fila donde hay 600 y tantas que están haciendo este proceso de aplicabilidad. Entonces hay una serie de comunidades, hay más de 1000 comunidades que están pidiendo restitución territorial a través del mecanismo que ha puesto el Estado y no da el ancho. Por lo tanto, se tienen que pensar otras fórmulas para que exista restitución territorial. Y lo último es el tema del cuidado de la naturaleza. Nosotros vamos por los derechos humanos y restrictos, y también a la naturaleza como un ser que debe ser respetado y protegido no solamente por los pueblos originarios, sino que por el Estado. Fabuloso. Hay una idea, en algún momento hace un par de años me tocó revisar el convenio 169 de la OIT, y que es letra muerta, ¿no? Y hoy día empezar a firmado, y ahí hay un concepto que hace que todo lo que tú me comentas tenga sentido, que es que hay una exigencia, o hay no sé cómo llamarlo, ahí Salvador seguramente como abogado me puede ayudar, pero en el fondo existe el derecho de un pueblo a vivir su cultura, existe el derecho de un pueblo a vivir sus tradiciones, está el derecho también y está el deber del Estado de proteger esa forma de vida. Entonces, si no se le da autonomía, por ejemplo, a ese pueblo para que resuelva sus conflictos de formas tradicionales y se le impone la ley y los mecanismos del grupo hegemónico, esas tradiciones se van perdiendo. Entonces hay que darles esa forma de autonomía. Si tú no proteges las formas de vida, las formas de autonomía, las resoluciones de conflictos, la relación con la naturaleza, las formas de educación, todo lo que tú comentabas, en el fondo se está atentando contra un principio, que es el derecho, no sé cómo si llamarlo, si está correcto como lo estoy diciendo, pero el derecho a una cultura con sus integrantes a permanecer, ¿no? A vivir en su interior y el derecho también que tiene a ser protegida por el Estado. No sé si estoy muy equivocado, Salvador. No, mira, es que precisamente esa es la evolución que tuvo el sistema de derechos humanos respecto a los pueblos indígenas, que se parte pensando en el derecho a las culturas, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que está en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero que se va completando en la medida que tú no puedes preservar tu cultura a menos que tengas el derecho a decidir sobre ella. Y el derecho a decidir sobre ella es más que un derecho cultural, es un derecho político. Y es por eso que al final, el 2007, en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, se establece el principio, o se reconoce el principio de autodeterminación. ¿Qué es eso? En el fondo, es el poder decidir de un pueblo acerca de su propio destino, de su cultura, de su tradición, de su economía, en fin, su desarrollo político, social. ¿Cómo ves este proceso constituyente, Salvador, en ese sentido? ¿Tienes esperanza en que se avance? Moderada. ¿En qué sentido? Uno ve en el proceso constituyente general mucha dispersión y fragmentación. Algunos auguran un muy alto rendimiento de las fuerzas más conservadoras y un bajo rendimiento por la fragmentación de los que se han comprometido con más transformaciones, y eso nos modera harto las expectativas. Pero dentro de eso, yo creo que hay dos movimientos que tienen una alta capacidad para lograr, no todo, pero una buena parte de lo que piden, si además bajo la condición de que se comporten estratégicamente, que es el movimiento feminista, en primer lugar, y en segundo lugar,
los movimientos, los pueblos indígenas. Porque, sí, sin duda. porque más allá, tenemos 17 escaños, ojalá Ingrid pueda, digamos, entrar en esos 17, pero a mí no me cabe duda de quiénes sean las mujeres indígenas o los hombres indígenas electos, independientemente de que entren algunos de partidos de derecha, en fin, que son los más alejados de las demandas indígenas sin duda, pero los que sean indígenas, independientemente de su afiliación, van a atender a un discurso común, porque eso se nota en las candidaturas. O sea, he visto hasta candidatos indígenas de derecha hablar de plurinacionalidad, y eso es toda una novedad. Y hablar de lengua, de cultura, de autodeterminación. Entonces, el discurso es más o menos común, más o menos, hay diferencias y énfasis, y hay un sentido de que si no se operan estos 17 en conjunto, no se van a lograr cosas. Entonces yo creo que va a ser una bancada estos 17 muy cohesionada, que eventualmente se puede nutrir de otros indígenas que lleguen por independientes o listas de partidos, y que si se sabe hacer buenas alianzas, pueden llegar al tercio con estas alianzas, con los feministas, ecologistas, regionalistas, etcétera, y si llegan al tercio, básicamente uno puede instalar muchas cosas a través de esta regla de los 2/3 versus la hoja en blanco. Exacto. Eso es pura estrategia, eso va a depender, ojalá Ingrid nos manifieste con esta, digamos, honestidad su idea, pero también que en la convención, llegando ahí, también sepan negociar, establecer alianzas, ser muy, digamos, no absolutamente pragmáticos, pero un componente de pragmatismo, porque si se llega a construir alianzas para obtener el tercio, los pueblos indígenas van a poder conseguir mucho más cosas de las que a lo mejor esperarían conseguir. Y yo creo que eso es posible. Para los indígenas eso está abierto. Mucho más que para el resto de otros movimientos. Yo diría que las feministas y los pueblos indígenas son los que van a obtener un cambios reales. Y soy más escéptico por esto de que las fuerzas conservadoras van a estar a lo mejor sobre representadas respecto de un cambio profundo en el modelo económico. Eso como que me he ido disolucionando, pero vamos a ver qué pasa en mayo. Bueno, yo les quiero dar las gracias, nos pasamos de la hora, pero es una tremenda conversación, y les quiero agradecer a Salvador, a Ingrid y a todas las personas que han estado observando y que van a escuchar, porque este programa da muchas vueltas y tiene una cantidad bien importante de espectadores. Darles las gracias por haber venido a tocar este tema que a mí particularmente me toca. Yo, a pesar de todo, a pesar de, no sé cómo decirlo, siempre me da vergüenza plantearlo, pero a pesar de todo lo winca que me pueda ver, estoy lleno, estoy cruzado de sangre de esta tierra, de sangre de otras tierras, soy ese Frankenstein del que hablaba al principio, ¿no? Y mi respeto por los pueblos originarios y la manera en que se relacionaron con la tierra, con el medio ambiente, con los ciclos vitales, es muy grande. Son pueblos que no construyeron grandes templos, construyeron grandes cosmovisiones y visiones y formas de ver y de vivir. Es maravilloso insisto, este tesoro vivo con el cual estamos viviendo, y yo voy a ser el más feliz cuando se empiece a producir con mucha fuerza, a través incluso de la institucionalidad, un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de nosotros que todavía flotamos sobre el territorio, como comento, de estos pueblos maravillosos con los cuales hemos convivido y a los cuales no hemos sabido darles el lugar que darle, o permitirles, ¿no? A veces con fuerza, el lugar que les corresponde. El 2019, el 18 de octubre, la Buenofoye fue una protagonista. Fueron los tres grandes protagonistas de la revuelta, fueron las feministas, las mujeres en el fondo, los pueblos originarios y los trabajadores independientes. Las tres grandes fuerzas que fueron postergadas durante todo el siglo XX, los que han tenido que luchar por alcanzar su espacio en un Estado que tiene que ser de todos, en una organización social que debe ser de todos, o no es democrática, ¿no? Seguimos con el problema del siglo XIX, donde el que primaba era el hombre blanco rico, ¿no? La lucha de la mujer, de pueblos originarios, de clase trabajadora, está pendiente, y esperamos que en esta nueva constitución, si el pueblo de Chile lo permite, vamos a intentar pelear por eso, porque Salvador, Ingrid, yo les quiero decir que también dentro de esa bancada pueden contar con algunos wincas que vamos a estar ahí también apoyando
la situación, por el enorme respeto y por las ganas de que esta sociedad crezca y se enriquezca, ¿no? Y yo sé que ahí el pueblo mapuche tiene un enorme papel en el enriquecimiento de la sociedad de nuestro país en el futuro. Seguramente podríamos haber hablado mucho más sobre autonomía, habríamos podido hablar mucho más sobre los temas, pero no va a ser la primera ni la última vez que conversemos. Un abrazo enorme, Salvador, un abrazo muy grande, Ingrid, y vamos, ¿no? Se puede, venceremos. Que estén muy bien. Bueno. De buen Tulemón. Tultumay, Ucayal, que estén bien. Muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana a las 11 con otro Distrito 10 donde vamos a hablar de un tema tan interesante como este y con personajes tan interesantes como los que acabamos de tener. Un abrazo grande. Chao, chao. Jorge Baradit, constituyente.